estamos en ese momento en que así como la gente no sabe cómo saludar, la gente no sabe si volver de una vez. Anita, ¿y hay que tomar nota o algo? ¿O nada? Así, pura conversadita. No, como si estuviéramos en la cafetería de la universidad. Qué rico. ¿A te parece que nosotros teníamos acento? Y yo, no. Ninguno. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos enredados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Siglo XX cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, no, ¿para qué? Séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Pecados Capitalistas. Nuestra invitada esta noche es Beatriz Rabe. Beatriz, bienvenida. Muchas gracias, Ana, por la invitación y buenas noches a todos. Muchas gracias también por acompañarnos esta noche. Y a ustedes, qué rico escucharlos. Beatriz es ex candidata a la alcaldía de Medellín. Ella ha sido gerente de la empresa de vivienda e infraestructura de Antioquia Viva, directora de planeación integral del Valle del área metropolitana del Valle de Aburrá, directora para la zona Caribe de Antioquia del Departamento Nacional de Planeación, todos cargos muy difíciles de memorizar, qué pena. Sí. Y ahora es la decana de arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, Beatriz, los pecados capitalistas es una transformación que sacamos de la tradición católica de los pecados capitales, y esa es la alusión. Yo esta noche le vamos a asignar un pecado que ya pronto lo sabremos. Y yo quisiera preguntarle, antes de conocer ese pecado, pues sobre la educación. Yo sé que usted fue educada por monjas en el Colegio San José de Las Vegas. ¿Y cuál es esa relación con el pecado? ¿Si es de susto o ya eso quedó atrás? Ana, efectivamente estudié en un colegio de monjas donde yo creo que era muy importante pues como la tradición católica y todo lo relacionado. Sin embargo, yo creo que más que el temor a los pecados o ese miedo con el que uno crece, ahora pues digamos que tengo una relación pues como más... he trabajado siempre en lugares pues donde el conocimiento es el pilar también del comportamiento. Entonces es una relación pues como mucho más objetiva de comprenderla, no de temor,
¿cierto? Y efectivamente frente a los pecados capitales es más como ese conocimiento y ese dominio del cuerpo. Los pecados capitales son más como vicios que tenemos hoy, y más que el temor a Dios o al ir a afectar la religión, es como esa relación como con el gobierno del cuerpo, ¿cierto? Y de lo de esta tierra. Entonces no es temor, es conciencia más bien. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes contener. Soy tu castigo. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se va sin que lo puedas comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy el amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. El pecado capitalista que le asignamos esta noche a Beatriz Rabe es la envidia. Beatriz, dicen que la envidia es mejor despertarla que sentirla, era lo que decían en el comercial de televisión. ¿De quién siente envidia, aunque sea un poquitico? Ana, yo tengo que reconocer que yo lo he dicho mucho últimamente, yo soy envidiosa. Yo soy envidiosa. Yo creo que lo que he ganado, así como esa relación con los pecados que mencionábamos ahora, porque también trabajo en una universidad católica, y hay mucha tranquilidad, como mucho respeto, y les contaba en una reunión que teníamos ayer como de inducción sobre todos los temas relacionados pues como con las apuestas, los pilares de la universidad, que en el contrato que firmé decía algo que me conmovió mucho, me pareció muy bonito, y había una cláusula que decía que yo estaba obligada a respetar la diversidad, a respetar como a toda la diferencia, y eso me pareció muy bonito porque además había trabajado mucho antes en esa institución y nunca había firmado esa cláusula. Llevo 2 meses allá y la diferencia, volviendo pues a lo que te anunciaba, tiene que ver con que esa envidia yo ya la declaro y la reconozco. Entonces, pues la envidia es como ese deseo por lo que otros tienen, ¿cierto? Material, espiritual, físico. Y sí siento envidia de muchas personas, por ejemplo de ti, Ana, he sentido envidia. Yo cuando terminé en el colegio quería ser periodista, quería ser comunicadora, pero también tenía pues una inclinación por la ciudad, por la arquitectura. Desde que estaba niña le preguntaba a mis papás cuánto costaba una ciudad, cuánto valía comprar una ciudad. Entonces mis papás siempre me decían que no tenía precio. Entonces pues yo en mi afán por lograr pues como proyectar la transacción, y le decía, bueno, entonces cuánto vale una iglesia, cuánto vale un parque, cuánto vale para irla armando por pedazos. Finalmente yo estudié arquitectura, adoro la arquitectura, pero siempre se me quedó como ese deseo sin realizar de ser periodista, de ser comunicadora. Verde que te quiero verde que te quiero verde, verde viento, verde rama,
el barco sobre la mar y el caballo en la montaña verde. Yo te quiero verde, ay sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi navaja por su manta verde. Yo te quiero verde, ay sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde, ay sí, sí, yo te quiero verde, yo te quiero verde, yo te quiero. Hablemos de ese partido que usted representó, del Partido Verde. Uno, cuando se mira hacia atrás y lo que pasó en las elecciones a la alcaldía de Medellín, que hubo varios de los integrantes del partido que le dieron la espalda, aún conociendo el nivel de preparación que tenía usted y los cargos tan altos que había ocupado en otros gobiernos, le dieron la espalda. ¿Usted cree que ahí qué fue lo que operó? Usted muy diplomáticamente había dicho en El Colombiano que había sido, la palabra exacta fue desordenadas, que de pronto habían sido decisiones desordenadas del partido, pero a uno le da la impresión de que eso pudo haber sido desorden o machismo o de pronto envidia. ¿Qué sería lo que operó ahí? Yo creo que todas las anteriores, o sea, esa experiencia de haber participado en las elecciones fue muy aleccionadora. O sea, yo todavía pienso que sigo decantando algunas de las lecciones de ese entonces. Efectivamente, pues yo participé, digamos, más bien en el sector público durante mucho tiempo, cerca de 10 años como funcionaria, y a partir de ahí, pues yo tengo una fe en la política. Además tuve un ejercicio en lo público y cerca de los políticos, digamos, de quienes estaba rodeada, muy constructivo y muy fecundo. Entonces creo que la política es capaz de tener realmente impactos en las transformaciones de los territorios y de las comunidades. Entonces a partir de ahí yo había trabajado con el movimiento Compromiso Ciudadano. Es un movimiento que no tiene personería jurídica, entonces el partido más cercano era el Partido Verde, con quien tenía mucha cercanía de personas, de muchas de las ideas, digamos, que están planteadas como en los principios del partido, sobre todo con la Comisión de Equidad de Género, que fue quien impulsó pues como toda mi participación, y a partir de ahí se promovió que hubiera una elección en Compromiso Ciudadano de quién iba a ser la candidata. Yo resulté elegida, no estuvo exento también de dificultades ese proceso, y luego en el Partido Verde. Y la verdad es que hay una decisión muy grande entre el partido, como entre el equipo que está en Medellín, el equipo que está en Antioquia y el equipo nacional. Entonces hubo que hacer campaña pues como en las tres instancias, y yo podría decir que aunque yo fui elegida, digamos, como candidata oficial del Partido Verde, a estas alturas, pues efectivamente hay que reconocer que yo no conté con el apoyo del partido acá localmente, y había también, digamos, como que la dirección nacional también tiene como facciones. Entonces había una parte del equipo mucho más cercana a Compromiso Ciudadano. Ellos apoyaron mi candidatura, fue una elección y yo gané, y entonces creo que ahí habían esas pugnas donde hay envidia, hay ira, hay muchos pecados capitalistas. No hubo, digamos, un consenso en esas tres instancias del partido, entonces fue una candidatura pues que también estuvo, digamos, atravesada por esas brechas que hay en las distintas instancias del Partido Verde. Ese cargo que usted perdió fue el cargo de la alcaldía de Medellín. ¿Usted envidia hoy a Daniel Quintero, lo que le tocó a Daniel Quintero? No, yo no logro envidiar a Daniel Quintero. No logro envidiarlo, sin embargo, digamos que yo sí siento envidia como del cargo de la alcaldía, ¿cierto? No de la persona, la he sentido.
la he sentido, yo tengo que reconocerlo, también he sentido pues alivio, pero he sentido envidia en esos momentos y me he figurado, bueno, yo qué hubiera hecho, cómo hubiera sorteado unas y otras cosas, y uno siempre presume pues que lo hubiera hecho mejor, ¿cierto? Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, ¿cómo era? Ajá. Con Daniel o con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vuelvo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo soy así. Hay una serie de nombres que estaban también para la alcaldía, por ejemplo, estaba Juan David Valderrama o César Hernández, que uno decía, bueno, aquí había una dinámica en que se podía llegar a consensos, se podía conversar y tal vez tener una opción sin que hubiera tantos candidatos que representaran digamos, una opción tan parecida. Cuando usted mira hacia atrás y mira el papel que esas personas que estaban en esa pugna con usted, el papel que están cumpliendo ahora, ¿usted cómo lee lo que ocurrió entonces? Sobre todo de esas personas que estaban tan cercanas a usted políticamente y que de verdad lo que hubo fue una falta de consenso. Sí, nosotros hicimos acercamientos como de diversa índole y no fue posible juntarnos. Cada uno estuvo tan convencido de su opción, de su posibilidad, y hasta el último momento pues los diálogos no dieron fruto. Y es una lástima, pienso yo, porque independientemente del momento, otra lección de la política es que, pues primero, es una apuesta de largo plazo, no la de la participación en política, pero sí esa apuesta, digamos, como de seguir construyendo ciudad, de mantener la continuidad en unos procesos y en unas dinámicas territoriales, institucionales y poblacionales que le han permitido a Medellín, pues a mí me tocó estudiar en un momento en donde atravesábamos por una época de violencia y hemos logrado ir construyendo, superando como esas dificultades, y creo que ha tenido que ver mucho ese proceso la política. Entonces es una lástima que personas jóvenes como nosotros, cercanos, porque digamos que habíamos tenido oportunidad de participar del ejercicio público, de compartir muchas ideas, no lográramos haber cedido, y quizá también algunos pecados capitalistas, Ana, nos atravesaron. Pero eso, el hecho de ser mujer, de ser una mujer exitosa en ese contexto, ¿tuvo que ver, o si hubiera sido hombre hubiera sido lo mismo? Yo creo que ser mujer siempre tiene que ver, así no se reconozca, Ana. Yo también, una de las cosas que aprendí en la campaña es que pues esta es una ciudad y es un entorno que es machista, y cuesta decirlo y cuesta reconocerlo. A mí me parece, pensaba antes de empezar la campaña que iba a haber muchos temas muy difíciles de manejar, y no pensé que uno de los más incómodos tuviera que ver con eso, porque además está tan naturalizado que es invisible, es invisible. Entonces, efectivamente, ser mujer también, digamos que es muy importante como que estemos las mujeres ahí, pero nos ha costado avanzar en apoyar a las mujeres para que tengamos más cargos de liderazgo. Pienso que además recientemente se van dando pasos importantes, hay mujeres que juegan unos papeles de liderazgo en todos los ámbitos muy importantes, pero pienso que eso tendría que atravesar, y creo que ahí jugamos un papel muy importante, no solamente las mujeres, sino también los hombres, ¿cierto? En poner eso sobre la mesa,
reconocerlo y trabajar en función de eso, de la equidad en todos los sentidos. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre ha sido así, seguirá siendo así. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus votos yo encontraba el amor que me guardaban, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin su amor no viviré. Es la historia de un amor. Triste historia. Sí las hay. Ahora hay una conversación muy importante en el espectro de lo público y no en lo local, sino a nivel nacional, y es que ya se habla de feminismos y feminismos en subdivisiones, en categorías, porque ya son los feminismos populares, académicos, de élites, es decir, ya hay una clara intención de hacer una división entre las mujeres feministas. Y me quisiera, a partir de esa conversación nacional que se está dando ahora en torno a los feminismos, le quisiera preguntar a usted por unas declaraciones que dijo en el periódico El Colombiano cuando era candidata a la alcaldía, y la voy a leer literalmente, abro comillas: no es que vamos a dejar de trabajar por los hombres y con los hombres, lo que estoy planteando es equidad, no feminismo, cierro comillas. ¿Cómo funciona lo de equidad y no feminismo? Y si hay un poco de susto o de recelo con la palabra feminismo. Creo que sí, creo que en ese momento sí. Y probablemente otra de las lecciones de la campaña es que trabajar por la equidad y especialmente por la de las mujeres y por el feminismo, a mí hoy me parece una responsabilidad, me parece que es irrenunciable. En ese momento, por supuesto que todos tengamos las mismas oportunidades, es fundamental, pero a mí después de la campaña, más que nunca, me parece que es una responsabilidad ser feminista. Es una responsabilidad y es además irrenunciable. Y yo trato cada vez más de hacer discriminación positiva con las mujeres en todos los escenarios donde estoy. En los escenarios de liderazgo que he tenido la oportunidad de ocupar, en todos los lugares, que las mujeres nos veamos. Incluso te recordé a ti, Ana, porque digamos que hace 2 meses estuve en una docena de eventos académicos y entonces siempre los paneles eran hombres y yo... O sea, no puede ser, o sea, es que a estas alturas es una visión sesgada completamente de cualquiera de los temas que vaya a haber. Cuando escucho que alguien dice, es que no hay mujeres en ese tema, y yo, pues no han buscado. Entonces creo que en ese momento era, de pronto, quizá yo no había reconocido tanto el tema, no me había acercado tanto a ese tema, pero todos los días lo busco deliberadamente. Y me parece que es una responsabilidad ser feminista, no solamente trabajar por la equidad, sino el feminismo. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, resquejo del infierno, maldito sabandija, cuánto daño me has hecho.
alimaña, culebra ponzoñosa, escoria de la vida, te odio y te desprecio. Solo pido equidad. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, ay, comparado contigo, se queda muy así, una cuota mínima. Se queda muy chiquito. Esa es la de la ira, ¿no? Hay un asunto que Beatriz ha estudiado muy a fondo en su trabajo en lo público y es la vivienda, no solamente la ciudad, sino la vivienda, la manera en que habitamos, y además también pues, lo ha estudiado, se ha preocupado por estudiarlo. Quisiera que nos concentráramos un poco por los aprendizajes de Viva, desde el departamento cuando usted estuvo encargada de toda esta, digamos, de toda esta entidad tan relacionada, no solamente con la vivienda, sino que la vivienda es la manera en que habitamos el mundo. Antioquia tiene una de las tasas más altas de violencia de género en el país, y yo le quisiera preguntar si dentro de esa experiencia que usted tuvo encontró la relación entre el cómo se habita el hogar, en cómo se habita ese espacio doméstico con la violencia doméstica. Sí, y pensando en eso, hubo, digamos, un ejercicio que fue fuerte reconocerlo. Cuando nosotros llegábamos, digamos, la primera tarea era pues todas esas casas que están siniestradas, que es cuando un proyecto de vivienda pues no se logra terminar porque faltan asuntos técnicos, normalmente son recursos, porque es una ecuación muy compleja. Una vivienda de interés social tiene un tope en plata, esa es la característica en Colombia, y es muy fácil pasarse de ese tope en plata porque en un año cambia de valor 3 veces el acero, el cemento, entonces es muy fácil que se siniestre un proyecto si no tiene muy buena gestión. Entonces nosotros armamos un ejercicio de diálogo y de trabajo conjunto con todas las instituciones que participaban, como en toda la producción de vivienda. Y Empresas Públicas de Medellín, que tiene un proyecto que se llama Aldeas, desarrolló un estudio sobre el incesto y la violencia de género, sobre todo con el incesto, que tenía tasas muy altas en Antioquia, que era pues como nuestro territorio objetivo. Y entonces una de las propuestas que hicimos después de eso, conjuntamente en esa mesa, era también esa ecuación hace que tenga pues muy pocos metros cuadrados. Entonces nosotros logramos hasta 47 metros cuadrados para que tuvieran 3 habitaciones, de tal manera que se pudieran separar la cabeza de familia, las niñas y los niños. Porque en un espacio tan pequeño, o sea, nosotros estuvimos en el Bajo Cauca, en el Nordeste, y a veces en 45 metros cuadrados, 12 personas conviviendo. Entonces, o sea, ahí se concentran todas las dificultades humanas y conviven todos los días, pero nosotros, digamos que había temas que excedían la posibilidad de actuación de nosotros. Entonces, la tarea nuestra era hacer vivienda, siempre la insertamos en un marco de planeación, convocamos a las demás secretarías para que lleváramos también espacio público, vías, conexión, y la gente pudiera tener un mejoramiento del hábitat de manera integral. Pero en la vivienda en particular, nosotros definimos como unos lineamientos, unos estándares, entonces era eso, tener siempre mínimo 3 habitaciones. Niñas, niños, cabeza de familia. Y digamos que eso podía mitigar un poco esta situación. Tener el baño siempre, lavamanos, sanitario, ducha, y la ducha y el sanitario con puerta, siempre. Porque es que es de estar observando también los unos la noción a de los privacidad, otros, la de la falta vida de privada. privacidad, compartir la intimidad, genera unos conflictos muy difíciles de dirimir en un espacio tan pequeño. Entonces digamos que
en términos generales, pues son acciones mínimas, pero también son acciones que van a la vida cotidiana. Y las mujeres siempre somos las responsables del mundo de la vida cotidiana, ¿cierto? Así ha sido. Entonces, siempre era como trabajar en el desarrollo de capacidades, en la identificación de liderazgos, en formar a la gente para el hábitat y especialmente mujeres, armar pactos de convivencia, manuales de convivencia. Eso también, digamos que fue una apuesta que estuvo presente, no era solo pegar los ladrillos ni cómo se pegaban, sino acompañar ese ejercicio de habitar. A habitar hay que aprender. Nosotros aprendimos sobre todo eso en Vigía del Fuerte, por ejemplo, que fue uno de los territorios, es uno de los 5 municipios más pobres de América Latina, no solamente de Antioquia. ¿De América Latina? De América Latina. Y entonces era como trabajar con ellos hábitos saludables, enseñarles a convivir. Y los subsidios para completar esa ecuación de dinero vienen del gobierno central, que muchas veces desconoce esas condiciones regionales. Entonces nos obligaban, por ejemplo, a poner un acueducto y pues no tenía sentido, y esos son recursos pues que no se van a usar de esa manera. Entonces, digamos que todas las acciones físicas, sociales, económicas y sobre todo de gestión para mejorar esas condiciones de vida cotidiana. Lo dudo, lo dudo, que halles un amor tan puro como el que tienes en mí. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, que tú llegues a quererme como te quiero yo a ti. Porque siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizá, quizá, quizá. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, los años, y yo desesperando y tú contestando quizá, 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 quizá. Bueno, estamos trabajando. Hay un proyecto que en plena pandemia se empezó a discutir precisamente para tenernos, digamos, separados en segmentos, que no salgamos todos a la misma hora a trabajar, que no regresemos todos a la misma hora a ocupar todo el transporte público, y fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que dijo, bueno, vamos a tener una ciudad 24/7. Pues resulta que la señora que tengo aquí a mi lado, esa era su propuesta central en la alcaldía, en la campaña de la alcaldía, era una ciudad 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. ¿De verdad cree que Medellín está lista para una propuesta como la que usted tenía, que es muy osada? No está lista, pero debería estarlo, Ana. Pues Buenos Aires, bueno, Montevideo no tanto, pero hay muchas ciudades que funcionan 24 horas al día, y sí que hubiera sido bueno en la pandemia, porque es que la ciudad también es una plataforma que si todos la usamos al mismo tiempo, entonces pues colapsa. Miramos mucho, ahora yo estoy trabajando mucho un tema que se llama desarrollo orientado al transporte, que es, digamos, como una tendencia en el mundo, y es justamente
que digamos cobró más importancia después de la pandemia, y es como, pues primero hay gente que ya se fue a vivir del todo a su casa. Las ciudades han perdido mucho del atractivo después de la pandemia, porque es que las ciudades son atractivas porque hay teatro, porque nos podemos juntar, porque hay cine, porque hay una cantidad de cosas que no podemos hacer hace poco más de un año, ¿cierto? Casi poco menos de 2. Entonces, cuando eso no se puede hacer en las ciudades, ¿qué es lo que las constituye? Pues las ciudades pierden completamente el atractivo. Entonces, se ha planteado cómo desarrollar otras centralidades, una red de centralidades, o las ciudades de los 15 minutos, y son los asentamientos unidos como por el transporte público, invertir toda la pirámide del transporte, que sea más fácil. También proponíamos en aquel entonces una ciudad caminable, una ciudad pedaleable, donde sea menos importante el vehículo privado y más importante el transporte público, y esa tendría que ser la primera decisión que tome una ciudad para que pueda funcionar 24/7, porque todo depende del transporte. Entonces, quienes van a trabajar de noche, quienes van a estudiar de noche, dependen de que haya una red eficiente de transporte que los articule entre el lugar de vivienda, y además esos corredores se vuelven muy importantes, ¿cierto? Se vuelven casi que la columna vertebral de la ciudad. Entonces, yo creo que a Medellín le falta mucho para ser una ciudad que funcione 24/7. Creo que debería ser lo que tiene con qué serlo, porque la ciudad tiene un sistema de transporte muy rico y debería estar funcionando las 24 horas. Eso permitiría que unas personas estudien de noche, nos repartamos los trabajos según los flujos, porque es que también hay trabajos que dependen de unas conexiones con el exterior, que no tienen que trabajar de 8 a 6 de la tarde. Y con la virtualidad nos dimos cuenta. Yo he trabajado con japoneses el último año y pues tenemos una diferencia de 14 horas y nos entendemos perfecto. Entonces, creo que sigue siendo una urgencia de esta ciudad funcionar 24 horas al día. Yo soñé con aviones que nublaban el día, justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé un agujero bajo el suelo y oscuro, y espero que mi sueño no sea mi futuro, no sea mi futuro. Sí siento que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor. ¿Cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Esta ciudad que es la ciudad que usted adora y que también, pues, también tanto cuestiona, es la misma ciudad donde usted sola levantó a su hijo, en que usted construyó una carrera muy exitosa, siempre muy basada en el urbanismo, en pensar cómo mejorar la ciudad. Esta ciudad tan compleja que es Medellín y que en los 90 fue tan especialmente dura, tiene una serie de pecados que son, bueno, esos pecados capitalistas que digamos que pueden ser estructurales, que los tiene hace mucho tiempo. ¿Cuáles son esos pecados que habría que corregir en esta ciudad para hacerla más vivible, más incluyente? Yo he pensado mucho en una palabra, la propusimos también en la campaña, y todos los días le encuentro mayor sentido y significado, y es el cuidado. O sea, Medellín
es una ciudad que incluso su configuración, pues como geográfica, geomorfológica, nosotros tenemos este río que nos atraviesa y que ha sido justamente el transporte el que ha permitido pues como ir cosiendo esta ciudad. Fue pensada durante mucho tiempo reforzando esa herida porque este corredor alrededor, digamos que ampliaba más esa brecha. Entonces, todos estos temas, el del desarrollo orientado al transporte, que tenga una columna vertebral, que sea capaz de articular más y mejor, a nosotros nos pasa, pues o sea, tendríamos que estar conscientes que nos pasa como al conejo de Alicia, que tenemos que correr con todas las fuerzas para quedarnos donde estamos, porque si no, nos rezagamos muy rápidamente. Teniendo todos los modos de transporte, colapsamos muy fácilmente. Si nosotros no mantenemos ese ejercicio en el transporte, pero en temas que hemos aprendido con el tiempo. Hace 30 años, pues cuando yo estudié en esa época tan violenta, que teníamos toque de queda, que había estas brechas tan grandes también en la ciudad, que no se podían, había territorios como vedados. Yo pienso que, además como estábamos encerrados, el espacio público no era algo que se reconociera, como en otros lugares, sabiendo que nosotros tenemos un clima que es para estar en la calle a toda hora. Hemos, digamos, aprendido con mucha dificultad a reconocer la importancia del espacio público. Entonces yo creo que tendría que ser una ciudad más concentrada justamente en lo público. Y en lo público digo el transporte público, el espacio público, que es lo de todos, que es por lo que tendría que trabajar además el gobierno y el Estado. Ahí es donde a mí me da envidia, ¿cierto? Y yo digo, qué rico estar trabajando pues por esas cosas, ¿cierto? Porque lo público sea todos los días mejor y de óptima calidad. Porque es que además eso amplía las oportunidades. Las ciudades del primer mundo lo son, o sea, en Nueva York el transporte público es de todos, el espacio público también es como prioritario. Entonces creo que ese es uno de los temas, una ciudad que además piense en el cuidado. Ahora se habla mucho del urbanismo femenino, y el urbanismo femenino es un urbanismo del cuidado, es un urbanismo donde no están pensadas, digamos, las rutas del inicio a la llegada. Ese urbanismo femenino presume que las mujeres siempre vamos con los niños. Paramos en la farmacia a comprar lo de la mamá. Paramos donde el sastre. Les damos agua a los niños porque, o sea, es un camino lleno de cuidado, de detalle. Mientras que, sé que esto suena discriminatorio, pero los hombres se supone que piensan de arranco aquí y llego a mi destino. Entonces ese urbanismo más femenino es que reconoce, y normalmente eso ocurre, ¿cierto? Pero no, es solamente pensar cómo se acuesta un hombre. Un hombre dice, me voy a acostar y se acostó. Las mujeres sí, tenemos que ir buscando cuáles luces apagar, qué está prendido, sí, que el fogón esté apagado, que los niños estén dormidos. O sea, las vueltas que hacemos, sí, las mujeres antes de dormir, o la de los hombres es... Y la pandemia, yo creo que nos ha puesto un poquito más equitativa esa situación. Yo pues en estos días escuché algo, pero además a mí me da una alegría, yo lo confieso, o sea, cada vez que un hombre muestra un rasgo de esa naturaleza, yo pues me conmuevo. Entonces está diciendo que era que el rector le había dicho que pues que era importante que fuera. Y entonces él, pero es que yo tengo que cuidar a mi niño, yo no quiero ir, y a mí esas cosas me conmueven, porque esa es la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces uno va a salir de la casa y uno sale con lista, y con ruta, y con un recorrido sinuoso, lleno de paradas, lleno de hitos, lleno de momentos. Entonces la ciudad de este tiempo es una ciudad que reconoce esas dinámicas y que las propicia. Quienes intentan remontar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón. Están aquellos que quieren tirarse al agua sin que siquiera se les moje el pantalón. Y están aquellos ilusos
que se ilusionan con un mundo en que no haya desilusión. Tan loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol. Tan loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol. Se quema aquel que quiera tu corazón. Y quienes intentan remontar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón. Tan loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol. Tan loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol. Se quema aquel que quiera tu corazón. Me da un poquito de envidia cantar así también. Y ya siempre que me da envidia lo digo, eso sí. De todo el que me da envidia se lo digo. Y como que salgo de eso. El espectro político donde está Beatriz Rabe es el centro. Centro profundo, Ana. Sí, exactamente, el centro profundo. En este momento, ese centro, pues todos se quieren apropiar del centro. Todo el mundo es el centro. Con el que usted hable, todos están moviendo para el centro, todo el mundo. Resulta que ese centro en este momento está en una pugna pues muy importante. Mientras ese centro pelea, pues por ahí se frotan las manos, ¿cierto? Por unos lados y por otros se frotan las manos de que el centro se pelee. Y yo le quiero preguntar, pues primero por esa pelea del centro político en Colombia, digamos no pelea, sino por ese desencuentro del centro político en ese momento, porque todavía pues no podemos decir que hay una pelea, pero sí hay un desencuentro muy fuerte, digamos Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, están en ese desencuentro, y eso que se ve tan raro, y es el centro sin mujeres, sin una mujer representativa, sin que haya una mujer que le haya llamado, pues ahora se habla de Ingrid Betancourt, pero todavía no es algo fijo, ese centro sin mujeres. Sí, Ana, es que lo más tremendo es que, como te decía ahora, es un asunto que todo el mundo dice. Yo escucho mucho a los hombres cuando uno les plantea pues este tema del feminismo, y entonces la respuesta es una cosa como automática, no, pero si a mí me encantan las mujeres, y pues no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? Es un asunto como de invisibilización. Entonces como, ay, verdad, es que necesitamos mujeres, y ahora ¿cuáles? Es que no hay nadie. Lo que pasa es que hay que hacer un camino tan largo para que las mujeres participemos en política. Se requiere un camino muy largo, no es solamente, a mí me reclamaban hace unos días, porque yo también dije oficialmente, no voy a participar más en política electoral, por lo menos por ahora, y no sé hasta cuándo, ¿cierto? Y no sé si vuelva a hacerlo. Sigo creyendo en la política, pero creo que las mujeres necesitamos un apoyo muy grande. A las mujeres se nos exige de una manera diferente. Pero usted siente que la expulsaron. ¿Usted se siente expulsada de la política? ¿Esto que pasó en la alcaldía siente que la expulsaron de la política? No, yo no me sentí expulsada. Yo siento que hay un poco de algo que además se ha discutido o se ha puesto, digamos, en la opinión pública, y es que hay una serie de resistencia a cualquier otra persona pues, que no haya apoyado el proyecto que actualmente está en el gobierno, ¿cierto? Sin embargo, después de toda esa lección, porque es que uno realmente apuesta todo. Yo tengo que decir con el alma que yo puse absolutamente todo, o sea, el alma, el cuero, todo uno lo pone en la política, pero pienso que se necesita todavía construir mucho en general en el país, digamos, de garantías, de posibilidades para que las mujeres participemos en política, incluso camino de las mujeres. Soy una mujer inconveniente,
lo dijo ayer el presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacones de señora, y que porque con la diplomacia no llenan mis múltiples gracias. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, oh sí, y me calmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta, una historia indecorosa. Y de centro. Yo quiero que terminemos esta conversación con un ejercicio de la imaginación. El teatro y el arte son ejercicios muy fuertes de la imaginación. Yo le quiero poner un mapa de Medellín gigantesco. Imagínense todo Medellín. A ese Medellín que queremos tanto, pero que también nos genera a veces esa rabia, esa fuerza, esa ira tan profunda a veces. Le voy a pedir que le ponga y le quite 3 cosas a Medellín. Y esas 3 cosas son lugares. Lugares pueden ser espacios físicos, personas, personaje, y algo de la historia que tal vez sería mejor que no estuviera ahí o que estuviera ahí. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se olviden tus penas, que te digan que yo y la oposición ya no existo, y que conozcas personas más buenas, sobre todo políticos abiertos, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Y te dejo que contestes la pregunta si la recordás. Está buenísima la banda sonora, es maravillosa. Te perdí, pues ni modo. ¿Y cómo le decimos? Ojalá que te vaya. ¿Sí? ¿Seguro? ¡Ánimo! Bonito. Beatriz, ¿empezamos por lo que le vas a poner o lo que vas a quitar? Lo que le voy a poner. Bueno, entonces, ¿qué le vas a poner de personajes, de historia y de lugares? Ay, Ana, lo que pasa es que yo tengo una deformación tremenda y siempre que pienso en la ciudad, pues pienso en urbanismo, ¿cierto? Pienso como en los sistemas. Yo le pondría más espacio público, más espacios de encuentro. Yo creo que lo que nos sacó a nosotros del momento más oscuro, de los momentos más oscuros que tuvo esta ciudad, fue justamente el diálogo, un diálogo amplio, con participación de todos, yo pienso que con generosidad de parte de todos. Entonces, todo lo que tenga que ver, pues primero con mejorar los sistemas de lo público, de transporte y de espacio público, y todas las dinámicas que a nosotros nos permitan seguir conversando, seguir escuchándonos. Ahora que hablabas del centro, yo me sueño que seamos capaces de seguir conversando y construir proyectos que estén por encima, digamos, como de los asuntos particulares, que no vaya a pasar allá en ese centro grande lo que nos pasó a nosotros y que tú pusiste aquí en evidencia, que sí sean capaces de construir un proyecto en común. Y además creo que aquí también eso falta, ¿cierto? Creo que faltan muchos más espacios de diálogo, de reconocer la diferencia, de aceptar la diferencia, y eso solamente se puede hacer en lo público. Y yo pondría más mujeres en cargos públicos, en cargos importantes, relevantes, en los medios de comunicación, pondría cada vez más mujeres, pero también mujeres
Eh, es que a veces las mujeres nos portamos como hombres en los cargos públicos y también en los cargos de liderazgo. Entonces no basta, no es solamente un asunto pues como biológico, que también es importante, sino como ese otro lado del cuidado, del reconocimiento, como de la diferencia. Entonces le pondría a Medellín eso: más sistemas, más dinámicas de diálogo, más mujeres en los cargos públicos y en todos los cargos. Eso de frente, pues lo digo, lo haría. ¿Qué le quitaría? Yo pienso que nosotros seguimos siendo, yo lo voy a decir como lo digo en la calle, muy montañeros, ¿cierto? Seguimos todavía mirándonos el ombligo y pensando que nosotros somos los mejores en todo. Y aunque nosotros tenemos muchas cosas buenas, tenemos todavía muchas cosas pues como por mejorar y por construir. Entonces también quitaría, si pudiera, esa idea que nosotros cultivamos todos los días de que somos pues como el centro del universo. Y creo que eso, sí, abrir más los ojos, los brazos al mundo, a la diferencia. Entonces yo le quitaría esa montañera que tenemos tan horrible, tan vergonzosa, y sí, pues más diálogo, más apertura, más humildad, Ana. Le quitaría tantos pecados capitalistas que tenemos, tanta soberbia, creo que nos ha afectado mucho. Nos hace falta más humildad y más cuidado en esta ciudad y en esta sociedad. Beatriz Rabe, muchas gracias por haber pecado esta noche con nosotros. Ana, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por la banda sonora maravillosa, canciones favoritas, muchas. Tienes que decidir que prefieres que te mate un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte de un comando terrorista. Tienes que decidir que prefieres que te mate la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio, la coartada contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por mera cortesía si era nuestro deber el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón. Ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural
de asco terminal, de pago de predial, debiendo un dineral, ahorcada con tu yal, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por mera cortesía si era nuestro deber el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros, actores, políticos o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo